Amigos, bienvenidos aquí a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta temporada de verano que ya se terminó? En realidad comenzamos el otoño. Estuvimos, les cuento brevemente, ahí en el lanzamiento, en la presentación de la gira de Paul McCartney, el anuncio ahí en la torre de comunicaciones de Antel. Simplemente decir que se confirmó y bueno, que se van a vender las entradas el jueves a partir de las 10 de la mañana. ¿Y qué más? Dijeron que solo venden 4 entradas por persona, así que va a haber muchas colas. Ya lo veo a Gonzalo Gervás, que está en controles de emisión, que va a pedir ese día de licencia para ir a hacer cola a Hábitat, porque solo se va a vender en Hábitat para ese concierto histórico en el Estadio Centenario el 15 de abril de Paul McCartney. Dice que no, Gonzalo Gervás, pero yo lo conozco. Después viene con su disco de los Beatles recién autografiados. ¿No? Bueno. En fin, pero usted a todos le dirá lo mismo. El flaco Germán también es un fanático de Paul McCartney, va a ir. Él dice que van a empezar la venta a las 10 de la mañana y él calcula que a las 6 y media ella va a estar haciendo cola con sus hijas para ir, para que conozcan al señor Paul McCartney. Amigos, simplemente hechas las presentaciones, saben que esta semana está dedicada a Kafka, un soñador insumiso. Ayer entrevistamos al autor de este libro, Kafka, soñador insumiso, Michael Lowy. Lo llamamos a Lausana, Suiza. Es un libro que le recomendamos con mucho énfasis, porque es un libro... es raro que se diga esto de un libro sobre interpretación, sobre crítica literaria. Es un libro muy sensato, muy accesible, muy fácil de leer, con una gran bibliografía, pero que no se impone sobre el lector, sino que más bien acompaña, como deberían ser todos las intérpretes, todos los abordajes de una obra tan extraordinaria como la de Kafka, una obra que se resiste a los análisis finales. Pero de Kafka vamos a hablar después, en el segundo y tercer bloque, con la profesora Victoria Morón. Ahora le voy a dar la bienvenida a Rosana Malaneschi. ¿Cómo le va, Rosana Malaneschi? Bien, ¿y usted, Pablo Silva? Aquí estamos, estamos contentos de recibirla una vez más. Rosana estuvo hace un tiempito, hace menos de un mes, sí, y ahora vuelve, gracias. Una vez por mes más o menos está viniendo. Rosana, la idea es conversar contigo sobre lo que va a ocurrir mañana 21 de marzo. Todos saben que es el Día Internacional de la Poesía, y bueno, la Casa de los Escritores del Uruguay tiene una serie de actividades que queremos comunicar, queremos invitar. También quiero decirles, antes de que hable Rosana Malaneschi, que la Academia Nacional de Letras también tiene una actividad ahí en el Museo Blanes. Va a haber una lectura de poesía a las 19 horas en el Museo Blanes. Son 6 o 7 poetas. Pero la Casa de los Escritores creo que va a leer más gente, ¿no? Sí, en la Casa de los Escritores se anotaron como 100 personas para leer. 100 personas. Sí. Y las actividades, Pablo, te cuento, son organizadas por la Casa de los Escritores y por la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Es una coordinación que hicimos con este departamento, y lo que vamos a hacer básicamente son 3 movidas. Una que pasa por la voz y que también es virtual, otra que tiene que ver con la voz y con la lectura, y otra que tiene que ver con los libros. Lo que coordinamos con la Intendencia es la lectura en la explanada municipal, que va a ser de 15 a 19, empieza a las 15, es una lectura donde la gente que va a leer ya está anotada y va a leer obra propia, digamos. A las 16 se van a leer poemas de Hellman, y a las 17 termina con una lectura coral, dice, lectura coral. ¿Qué es una lectura coral? Es una lectura colectiva. En coro. Ah, bueno, todos al mismo tiempo están leyendo. Todos al mismo tiempo leyendo el mismo texto, que es el texto de García Lorca, que empieza diciendo eran las 5 en punto de la tarde. Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Y la movida en la Intendencia va a terminar en ese momento con esa lectura coral, que en el micrófono va a estar Raquel Diana, y los demás acompañaremos con nuestra voz, pero sin micrófono. Pregunta, ¿por qué a las 17 horas? ¿Por qué el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca, que en su momento tiene una historia peculiar acá en Uruguay, porque cuando hubo una movilización del general Sereñi en el año 74, creo que Rubén Castillo, desde la radio, convocaba a las 5 en punto de la tarde? Pero no tiene nada que ver con eso. En principio... No, en principio fue una idea que surgió en la comisión directiva de la casa, que no sé si sabés que tenemos una nueva comisión desde hace un tiempito,
y bueno, uno de los integrantes de la comisión propuso este poema para hacer esta lectura, y a los demás lo aceptamos porque es una gran idea. Nos parece que es un gran poema. Sí, sin duda, sin duda. Y que está bueno ponerlo, ponerlo a circular. Pablo, este poema tiene que ver con la movida virtual. ¿Qué es la movida virtual? La idea es que a las 5 de la tarde, que está bueno también el poema, es un poco feo, o no sé, tiene esa conveniencia que dice a las 5 de la tarde. Sí, entonces la va reiterando. A las 5 de la tarde, todas las personas de este país, en principio, aunque también hay gente que lo va a hacer en Argentina, estén donde estén, la consigna es que reciten el poema, ¿no? Puede ser en un acto público, puede ser privado. Por ejemplo, si a vos te están operando, recitas el poema y sacás una foto del quirófano. Después esa foto la subís a tu Facebook, a tu blog, a tu página web. O sea que la idea es, están invitando a que lean y después de la lectura suban fotos y se genera un registro fotográfico. Las etiqueten como Día de la Poesía y se genere justamente un registro fotográfico que vincule a la poesía con la vida cotidiana. ¿En qué circunstancias aparece la poesía en la vida de los uruguayos? En Paysandú lo están organizando Carmen Borda y Margarita Heinzen. En Colonia lo está organizando Horacio Santana. Después allá por Artigas y aquella zona Rivera y por demás lo está organizando Moraes. Fabián Severo. Y en Argentina lo está organizando Delia Echegoinberry, que es una socia de la casa que organizó allá una lectura en una plaza. O sea que esa sería como una especie de segunda movida, que es lo que nosotros llamamos movida virtual, que nos interesa en la medida de que se vuelva masiva. Digamos, la fuerza de esa celebración estaría en la cantidad de fotos que aparecen después. Es un desafío para tu programa también. Sí. Después de haberlo dicho por este programa, tiene que aparecer una cantidad de fotos en la web, porque la invitación es a todo el mundo, no es solo para la gente que escribe poesía. Bueno, aquí nos escucha mucha gente, no solo de Montevideo, sino del interior. Obviamente estamos hablando por lo menos en Salto, en Maldonado, en Florida, en Colonia salimos en Colonia también, en Bella Unión, salimos en Artigas también, o en Paysandú, o sea que probablemente se me esté olvidando algún otro departamento. Canelones ya lo dije, San José también. En fin, de esos departamentos, la invitación, la gente que nos está escuchando, está invitada a leer mañana, que es el Día Internacional de la Poesía, a las 5 de la tarde, este poema que es emblemático de García Lorca. Sacar una foto, todo el mundo tiene un celular, sacar una foto con el celular del paisaje, de lo que uno esté mirando, del lugar en el que uno esté, subirlo a la web. Pero como tenés que tener Facebook. Por ejemplo, tenés que tener un Facebook, o tenés que tener un blog, o podés enviar a info@casaescritores.org la foto, y luego esa foto será subida al Facebook y a la web de la casa. O sea que si yo no tengo ni Facebook ni tengo blog, puedo enviarlo vía correo electrónico. Y si no tengo correo electrónico, está bravo. Bueno, ahí tengo que plantearle a alguien para que ir al ciber diciendo a ver si me pueden mandar esta foto a la Casa de los Escritores del Uruguay. Sí, ahí lo que podés hacer es reaccionar. Avivarme un poco, y conseguirte un ciber o algo. No, pero eso es cualquiera puede simplemente sacar una foto. La idea es unir todos estos registros de la poesía en acción, o por lo menos siendo leída en torno a el gran García Lorca. García Lorca es una gran elección. Acá este es un país muy lorquiano realmente, y me parece bárbaro que sea, porque que haya esa hinchada a favor de García Lorca me parece notable. Y sí. Porque estamos hablando de un gran poeta, ¿no? Sí, la poesía también tiene que ver con la memoria, y de alguna forma estuvo muy vinculado a nuestro país, ¿no? Sí, ahora se viene un lío bárbaro con Amorín y García Lorca cuando venga Santiago Roncagliolo y que está diciendo que eran novios, algo así, eran pareja, en fin, toda una historia. Hay todo un tema, he visto algo. Bueno, así que eso es para la gente que quiere, yo que sé, que está en que quiere adherir a lo virtual. Los que quieren pueden ir a la explanada, donde ese poema va a ser leído por Raquel Diana, y va a haber esa lectura coral a las 5 de la tarde. Si quieren pueden ir a las 3, ahí hay lectura de otros poetas. A las 4 de la tarde se va a leer poesía de Hellman. De 4 a 5 vuelve a haber lectura
de distintos poetas, que son una cantidad imposible nombrarlos a todos. Sí, pero yo quería simplemente para decirles que a partir de las 15 horas, de las 15 a las 17 horas, van a ver, entre otros poetas, Agamenón Castrillón, Clara Neto, Claudio Vela, Clemente Padín, Elder Silva, Eliana Pereira, Hugo Achuga Arbaez, también Juan Manuel Sánchez, Maca, Fernando Goicochea y Nico Mora con su piano, no sé qué van a hacer, Macunaíma, va a estar Miguel Ángel Olivera, el Cristo Olivera, Nilson de Sousa, Raquel Diana, Silvia Guerra, Tatiana Oroño, Pablo Tiago Roca, Sabela Tesanos, Víctor Cuña, es decir, Ricardo Pallares, o sea, hay un montón de gente que no puede leer, pero digo, es de las 3 a las 17 horas. En la Casa de los Escritores, después de las 5, ahí que terminan ese... De 19 a 20 hay actividades que tienen que ver de nuevo con lecturas en la casa, donde va a ser como una especie de, como dijera hoy Marcos Ibarra, que es uno de los integrantes de la directiva, una especie de ruido poético, porque no hay tiempo para grandes desarrollos personales. Calculamos más o menos 3 minutos para cada poeta, y va a ser como una suerte de cadena de lectura. O sea, se va pasando el micrófono y se lee. O sea que es eso en la Casa de los Escritores, ahí en el Mercado de la Abundancia, en San José y Yaguarón, a partir de las 19 horas de mañana, el Día Internacional de la Poesía, se está festejando en la Casa de los Escritores del Uruguay. También se festeja en la explanada de la Intendencia a partir de las 3 de la tarde. Sí, y además hay otra movida más, que es una exposición de libros de poesía, que son libros de editoriales que siguen siendo muy importantes, aunque ya no están operativas, digamos, ¿no? Aquí Poesía, El Huevo de Plata de esta banda, El Mirador, La Vanguardia, Ediciones de Uno, La Balanza, la Fundación Bacelo va a estar también. Esta exposición de libros de poesía es también en la Casa de los Escritores del Uruguay. También en la Casa de los Escritores, en el espacio Atelieri, que es un espacio dedicado fundamentalmente a la plástica, pero que ahora recoge esta exposición. Y después va a haber algo así como performance o músicos, va a haber performances y va a haber música. Eso a partir de las 11 de la noche. Sí, las performances van a estar ahí mezcladas, ¿no? Y después se cierra con un espectáculo en la casa, en el Mercado de la Abundancia, que también auspicia todo esto, por supuesto, el mercado y la Fundación Cienarte, que son parte del mercado. Músicos invitados cierran 23:30-24, Oski y Mariana Figueroa. Muy bien, o sea que una vez más voy a reiterar, mañana miércoles 29 de marzo, el Día Internacional de la Poesía, a partir de las 15 horas, ahí en la explanada, va a haber lectura de poesía con grandes poetas y sobre grandes poetas. A las 17 horas en la explanada, pero en todo Uruguay, se estaba invitando a que cada uno lea el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca, aquel eran a las 5 en punto de la tarde, que va reiterando una y otra vez eso. Y la invitación es que la lean y que se sacan una foto, generen un registro de eso y después lo envíen a Casa de los Escritores del Uruguay o lo pongan en su Facebook o en su blog. Y la invitación es a todos, no solo para los escritores, porque no es necesario ser poeta o escritor. Hay que ser lector. Que te guste la poesía. Basta ser lector, o sea, por lo menos tenés que saber leer, eso es importante. Sí, te tiene que gustar. A los que no saben leer tendrían que saberlo de memoria, el poema, que eso es un poco más difícil. Un poco más Después de 19 a 20 horas y hasta las 23 horas, ahí en la Casa de los Escritores del Uruguay, en el Mercado de la Abundancia, ahí en San José y Yaguarón, ahí hay una serie de lecturas y de performances y mucha movida. Una cadena poética. Una cadena poética. Están todos invitados, no se cobra entrada, la idea es simplemente celebrar la poesía. Me parece muy bien, les doy una gran felicitación y estamos apoyando desde aquí, ¿no? Sí, es una celebración coordinada en parte con la Intendencia, que es importante. Sí, lo dijiste, la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura de Intendencia y la Casa de los Escritores van a celebrar así el Día Internacional de la Poesía. Yo por mi parte tengo que decirles que otra invitación es, pueden ir al Museo Blanes, que está hermoso ahí, cerca de algunas de Millán, Tatiana Oroño creo que va a estar ahí. Silvia Guerra y Pallares van a estar en la Intendencia y después se van para el Blanes. A las 19 horas va a haber una lectura de 8 poetas, entre ellos Luis Bravo, Ricardo Pallares, Tatiana Oroño, ahora no lo sé de memoria, Silvia Guerra, que va a estar organizada por la Academia Nacional de Letras. Esto es todo. Gracias, Rosana, por estar aquí, por invitarnos a todos a festejar el Día Internacional de la Poesía. Bueno, gracias a vos. Después de la pausa continuamos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
les estoy dando la bienvenida a la profesora, ya la anuncié, a la profesora Victoria Morón. ¿Cómo anda, Victoria? Bien, muchas gracias por la invitación, muy bien. Y además muy contenta de poder hablar de Kafka una vez más. Mirá, yo no sabía que habías publicado un libro, Ionesco, el teatro del absurdo, la cantante Calva. Sí, mirá, cuando, colaboración con Susana Pulastrú. Cuando hablamos de Ionesco, mirá, podríamos haberte invitado. Estuvimos toda una semana hablando de El Rey se muere. Pero bueno, a Victoria Morón la invitamos para hablar de Kafka. Me dijiste que estuviste escuchando un poco la conversación con Michael Lowe que tuvimos ayer. Muy interesante. Muy interesante, ¿no? Muy. Y sabes que, mira, hablando de Kafka, yo te diría, para empezar, una cosa que parece un chiste, pero que no es, que Kafka cada día escribe mejor, es como Gardel. Sí. Pero no solamente por lo que vale, sino por lo que uno ve de cómo todo lo que ha escrito cobra cada vez más vigencia. Es tremendo. Vos sabés que eso no me ha pasado con ningún otro escritor de la misma manera. Mirá, cuando estábamos en la época de la dictadura, bueno, yo había leído a Kafka de una manera, qué sé yo, más tradicional, te diría. Y en aquel momento leí En la colonia penitenciaria. Y yo no podía creer que lo que estaba leyendo había sido escrito en 1919. Y yo decía, este hombre vio, sabía lo que estaba pasando, lo que estamos pasando. Pero lo brutal, además, es que Kafka jamás, como ya sabemos, habla de ninguna circunstancia histórica, ni política, ni social que sea identificable. Y sin embargo, ¿cómo habla de nuestro tiempo? Y cada vez más, ¿no? Hablamos ahora fuera del micrófono un poco del tema del absurdo, que Kafka de alguna forma él como que analizó o logró analizar esa relación que tenía con el padre, ¿no? O sea, el tema de la autoridad paterna, ¿no? Analizarla y decir que en un momento lo escribió de que cuando uno hace cosas absurdas, cuando te mandan a hacer cosas absurdas y vos las haces con ganas, es cuando ya te han entrado en tu cabeza, digamos, cuando ya estás absolutamente dominado. Por eso la autoridad o el autoritarismo siempre te intenta hacer cosas que sean absurdas, que uno crea que no hay que hacerlas, pero bueno, que no tienen sentido, o sea, que uno no le haya el sentido, pero hay que hacerlas. El tema es que haciendo ese análisis del padre con él, ¿no? Sí. Como que recién analizó el primer escalón, después fue subiendo escalones y haciendo un análisis social, institucional, burocrático, etc. Claro, porque es cierto que hay una cosa que es una experiencia individual, personal, que es su relación con su padre, que por otra parte era un padre autoritario, despótico, pero yo no sé si era tan distinto de los padres tradicionales del siglo XIX, digamos, y en Centro Europa. Pero lo cierto es que dice que nunca le pegó, por ejemplo. Nunca le pegó, ¿no? Pero vos en tu artículo mencionás ese caso, que cuando era chico, un chiquilín que está rompiendo un poco las bolitas, se está pidiendo algo, ¿qué hizo el padre? Agarró y lo sacó al balcón en camiseta y le cerró la puerta. Sí, entonces ese episodio es muy interesante porque el problema no es el rigor del castigo, porque el chiquilín estaba pidiendo agua a medianoche y a lo mejor él dice en parte para entretenerme, en parte porque, qué sé yo, por fastidiar. Sí, o por molestar, digamos. Es que él no pudo entender la relación lógica entre el hecho de pedir agua y el hecho de que lo pusiera en el balcón. Sí, al balcón, aparte de la intemperie, con frío, obviamente estuvo 5 minutos, pero digo, estamos hablando de un niño de 6 años que se plantea ese tema, como yo pido agua o molesto pidiendo agua y termino aquí afuera. Entonces, eso podría ser un episodio, simplemente de los tantos que uno puede recordar de la infancia, pero ¿cómo eso tiene en germen ya el hecho de que no hay ley? Es decir, la ley es absolutamente arbitraria. ¿Por qué podía el padre, siendo un ser tan poderoso, venir de noche sin que se sepa por qué, sacarlo de la cama y meterlo en el balcón? Es decir, eso que podía haberse limitado a una experiencia individual, cuando Kafka escribe, lo traslada, como tú decís, a toda una vivencia que es universal, porque es lo que los regímenes de terror de Estado hacen en todas las épocas, y es
que uno es culpable simplemente por el hecho de existir, y no hay por qué. Sí. Mientras no se demuestren los culpables, lo contrario, uno es culpable o es sospechoso. Uno es culpable. Y lo increíble dice cuando, digamos, el autoritarismo logra ingresar a nuestra cabeza es cuando uno realmente se cree culpable. Claro. Él dice en un momento, Kafka, en su que vos también me mencionás, en su carta al padre, porque Kafka, hay que decir que a los 36 años escribió una carta al padre porque no se podía hablar con él, era tan distanciado, y se la dio a la mamá para que se la diera a él. Y nunca le llegó, además, la de la madre nunca se la dio. Y la carta, digamos, cuando decimos carta uno piensa en 2 páginas, 3 páginas. Un libro. Son 40 páginas. Él escribió una 40 páginas a los 36 años, diciendo, entre otras cosas, diciendo que de chico, cuando pasó esto de la cama, del pedido de agua, que lo sacaron al balcón, y vos lo subrayás muy bien, dice, yo vivía en un mundo bajo leyes inventadas exclusivamente para mí. O sea, leyes que son para uno no son leyes. Claro, eso es lo que les pasa a todos los personajes de Kafka. Por ejemplo, en el proceso, pero también en todas las... los textos de Kafka, o casi todos, hay esa situación. El personaje no sabe qué es lo que le está pasando, por qué le está pasando, y se ve arrastrado a una situación en la que obviamente no se puede defender porque no sabe de qué se le acusa, no sabe qué está pasando. Mira, cuando yo daba clase en secundaria, empezaba por plantearles a los muchachos 2 textos muy breves y que me parecen tan absolutamente reveladores de lo que es en general la obra de Kafka. Uno es Ante la ley, que en realidad a veces aparece como texto aislado, pero es parte del proceso. Y que trata de un hombre, un campesino, que va a las puertas de la ley porque quiere entrar y conocer la ley. Entonces hay un guardián enormemente poderoso que le dice que no se puede pasar. Y él insiste. Y le dice no. Incluso le dice, no se puede pasar porque después de mí hay otro guardián más grande, y después de ese guardián más grande hay otro que es mucho más grande. Claro. Entonces, por acá... Pero lo insólito es que el hombre pasa su vida tratando de... y hasta se lleva un banquito, se para ahí, se queda ahí en la puerta a esperar. A ver cuándo le dan permiso. ¿Cuándo le dan permiso? Hasta que finalmente el hombre está por morirse. Y le hace una pregunta al guardián, le dice, bueno... si esta es la ley y todo el mundo querría conocerla, ¿por qué solamente yo a lo largo de todos estos años he venido acá? Y no he visto a nadie pasar por esta puerta. No he visto a nadie pasar por esta puerta, y el guardián le contesta, porque esta puerta estaba guardada para ti solamente, ahora cerraré. Que es brutal en el sentido de que hay siempre en Kafka una esperanza que es terrible, porque nunca puede dejar de esperar, sabiendo, sin embargo, que esa esperanza nunca va a llegar a ninguna parte. Y ahí también ya está el tema de las infinitas jerarquías, de una jerarquía invisible, última, a la que jamás se podrá acceder. Y un poco también está esa cuestión del absurdo que decíamos al principio, de que si la puerta es para mí, ¿por qué no me lo dicen? Porque esa es la trampita. De todas formas, ese texto, que es un textito, que sale parábola, digamos, ante la ley, dice ahí Michael Lowy, que es uno de los textos más interpretados, con más análisis de todo el siglo XX, es un textito cortito. Y más oscuros. Y nadie lo ha logrado entender, darle el último sentido. Yo creo que... O sea que como que nosotros también estamos, ese texto es la ley, digamos, y no parece impenetrable, ¿no? Por lo que yo leí ahí, digo, ¿no? O sea, un montón de escritores importantísimos, el último, él dice Jacques Derrida, pero hay muchísimos escritores que y hay kafkólogos y especialistas en Kafka que han dedicado todo un libro a ese textito y no logran interpretarlo. Eso es impresionante porque eso es también tan característico de Kafka, eso es lo kafkiano. Uno lee, cree que entendió hasta cierto punto, sabe que no le entendió, que la interpretación definitiva nunca va a estar. Y sin embargo, nunca puede uno, como el hombre que estaba ahí parado, el campesino, uno nunca puede dejar de esperar cierta revelación que sabe de antemano que nunca va a llegar. Por eso
es tan seductor, o son tan seductores los textos de Kafka. También algo que decís vos y que creo que se ha ido incrementando con el tiempo es que de repente uno no puede entender perfectamente en qué termina la historia, cuál es el sentido último de la historia, pero todas las situaciones que él describe y que uno vive siguiéndolos, cada vez han sido más vividas por todos nosotros. O sea, la idea de la eterna burocracia o la idea de este absurdo que está claramente cuando uno va ante a un mostrador y dice, pero ¿por qué tengo que llenar esto si ya saben que que mi cédula es tal? Y te dice, no sé, llénelo. Si no, entonces, y uno dice, ¿pero por qué tengo que llenarlo? Y sí, porque hay que llenarlo. Hay que llenarlo, es el absurdo, o sea, porque hay que hacerlo, ¿no? Esas situaciones, uno las vive como personas normales en todo el mundo, y están descritas por Kafka. Pero además, te das cuenta que esa burocracia absurda produce una sensación de inquietud y hasta de angustia en último término, porque como toda burocracia implica caminos que nunca van a llegar a ninguna parte, y como todo absurdo implica una meta para la cual no hay caminos. Entonces, eso, que también es kafkiano, o es esencialmente kafkiano, produce mucha angustia. Los que no han leído a Kafka y han oído hablar de él, y hablan o oyen hablar de la angustia, piensan que quizás es porque se describen cosas horribles. Claro. No hay nada de eso, nada, todo parece muy normal, entre comillas, es un mundo donde no ocurren hechos ni catastróficos ni violentos, pero es eso. Casi siempre los personajes son de clase media, digamos, o sea, no están ni en los extremos tampoco, no hay grandes millonarios, no hay grandes pobres, no hay grandes campesinos, o sea, siempre es en una pensión o en una casa, en un apartamento, digamos, y sin embargo, el conflicto estalla y siempre sin que uno entienda. Yo te estaba escuchando ahora, por ejemplo, cuando decimos los kafkianos, porque eso es otro detalle. Hay muchísima gente que no leyó a Kafka, pero sí usa el adjetivo kafkiano. Y bueno, como Dante y lo dantesco, probablemente son los dos escritores que hicieron con su nombre, a mí no se me ocurre otro más, quizá habría que buscar otro más, en que su nombre queda convertido en un adjetivo. Convertido en un adjetivo de una situación. Yo me acuerdo haber leído un artículo de Benedetti, que Benedetti decía que cuando se hacen esos artículos, esos adjetivos, que un incendio dantesco, una burocracia kafkiana o un laberinto kafkiano, en general lo que él decía en ese artículo es que eso es reduccionista. Habla solo de una parte del Dante y habla solo de una parte de Kafka. Y en ese artículo Benedetti decía, por ejemplo, nadie habla o muy pocos hablan del humor que tiene Kafka. Sí, es cierto. En todos lados hay un humor, porque siempre son un poco torpes los... Es cierto, tiene algo de eso, pero yo creo que de cualquier manera, es cierto que Kafka además dicen que cuando él leía la Metamorfosis a sus amigos, se reía, pero yo siempre me he preguntado, claro que hay humor, pero es un humor muy especial en todo caso, es un humor muy lindante con la angustia, me parece. No es el humor en el sentido corriente en que uno lo entendería. No, pero tiene algunos tiene fragmentos, por ejemplo, ahora me acuerdo de un aforismo, una historia chiquita que no sé exactamente, que es entre un ratón y un gato. Entonces te habla del reino de los ratones, el reino de los gatos, y hace una especie como de chiste, ahora no me acuerdo, lo voy a buscar después, y que es solo humor, pero es cierto que también siempre está algo del... hay quien dice que Kafka tiene un solo tema, que es el poder, que es el tema de el someter y sometido, y que es una y otra vez de todos lados, si habla de ratones y gatos, siempre aparece, y así haga chistes, siempre son sobre ese tema, ¿no? Victoria, si te parece, después de la pausa, vamos a hablar ahora de Kafka, de cómo te impresiona a vos como lectora la primera vez, y cómo fue que lo dabas ahí con tus alumnos. ¿Cómo no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos, estamos aquí en La Máquina de Pensar en esta semana dedicada a Kafka.
Franz Kafka, soñador insumiso, esto quiere decir que era un rebelde. Estamos con Victoria Morón conversando, la profesora de literatura, Victoria Morón, que me pidió, y voy a leerles un pequeño texto de Kafka. Estamos viendo fuera de micrófonos también que hay el texto que yo decía del ratón y del gato, se llama Una pequeña fábula. Después vamos, capaz que lo leemos hoy o lo leemos mañana. Pero este texto de Kafka, que es alguien que escribía también corto, ¿no? Estamos hablando que escribía fragmentario. Se llama Comunidad y dice así Kafka: somos 5 amigos. Cierta vez salimos uno detrás del otro de una casa. Primero vino uno y se puso junto a la entrada. Luego vino, o mejor dicho, se deslizó tan ligeramente como se desliza una bolita de mercurio, el segundo. Y se puso no lejos del primero. Luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. Finalmente todos estábamos de pie, en una línea. La gente se fijó en nosotros y señalándonos decía: los 5 acaban de salir de esa casa. Desde entonces vivimos juntos y tendríamos una vida pacífica si un sexto no viniera siempre a entremeterse. No nos hace nada, pero nos molesta, lo que ya es bastante. ¿Por qué se introduce por fuerza allí donde no se le quiere? No lo conocemos y no queremos aceptarlos con nosotros. Nosotros somos 5, en verdad. Tampoco nos conocíamos antes. Y si se quiere, tampoco nos conocemos ahora. Pero lo que es posible y admitido entre nosotros 5 es imposible e inadmisible en ese sexto. Además, somos 5 y no queremos ser 6. Por otra parte, ¿qué sentido puede tener esta convivencia permanente si entre nosotros 5 tampoco tiene sentido? Pero nosotros ya estamos juntos y queremos seguir estándolo, pero no queremos una nueva unión, precisamente en razón de todas estas experiencias. Pero, ¿cómo enseñar todo esto a un sexto? Puesto que estas largas explicaciones implicarían ya una aceptación en nuestro círculo de 5. Es preferible no explicar nada y no aceptarlo. Por mucho que frunza los labios, lo alejamos empujándolo con el codo, pero por más que lo hagamos, él vuelve siempre otra vez. Esto es una maravilla respecto a los prejuicios étnicos, raciales, bueno, de toda índole. Sí, nacionalistas, ¿no? O sea, la idea de que en un país cuando tenemos una historia de 100 años acá juntos, entonces como no tenemos de una historia con otros, claro, ya... ¿por qué otro? Pero es que... Nos conocemos de antes y ya está, somos 5, no hay ninguna otra razón. No es que tampoco, como dice ahí, nos llevemos tan estupendamente. Y tampoco se conocen entre los 5, pero los 5 están desde antes que vinieron el sexto. Y entonces el sexto no lo podemos admitir. Y eso como síntesis de ese sentimiento irracional de rechazo al otro, al que es distinto y al que viene a sumar, al que viene desde fuera, es espectacular. Y yo te decía en la pausa que una de esas, y que esto también se enraba con el tema del ser judío de Kafka, en ese sentido, porque Kafka jamás en sus obras de ficción habla ni de los judíos ni de que no menciona para nada. En los diarios algunas menciones sí, pero sin embargo Kafka en sus textos habla desde el ser judío, que es otra cosa muy distinta, que no es hablar de un tema, es desde un lugar en el mundo, desde una visión del mundo. Desde ese lugar, como en el castillo, fíjate, llega el agrimensor, se quiere instalar en el pueblo, que está, en las adyacencias del castillo, y los habitantes del pueblo lo rechazan, pero no hay ninguna razón. Bueno, está bien, al final lo dejan vivir ahí, pero sin mucha, a desgano, digamos. Hay que aclarar que en esa novela también estamos hablando de un extraño, ¿no? Es alguien que recién llega y que no es conocido en el pueblo o en la villa, ¿no? Bueno, y con tantos personajes de Kafka pasa eso, es decir, pasa esa cosa de extrañeza, de sentir o que... de extranjería, digamos, que tiene que ver con, con la experiencia judía de ir de un pueblo a otro. Ahí está, de es decir, además había muchos pogroms en la época, en Praga, en la época de Kafka, pero él nunca los menciona, ni hace referencias históricas. No, aparte hubo escándalos en el siglo XIX, tipo el de Dreyfus, por ejemplo, antisemitas. Claro. ¿Sabes que Michael Lowe, y por eso estaba viendo acá, él trata también el tema de los judíos en este libro, dice que para él no es tan importante, pero que es vital en este sentido.
él dice que Kafka descubre un espíritu universal, descubre en la experiencia judía la quintesencia de la experiencia humana en nuestra época, en la época moderna. Sí. La idea de que estamos todos de paso, la idea de que estamos todos a merced de grandes fuerzas que no se saben de dónde vienen ni a dónde van, pero que no somos nada, digamos. Esa idea de periferia que, digamos, parece el signo de estos tiempos, ¿no? O sea, el tema de... Absolutamente así, tanto que el genio de Kafka es el haber partido, como hoy decíamos, bueno, de una experiencia individual, personal, subjetiva, que podía haber quedado ahí, ¿eh? Pero que en esa gama entre lo individual y lo universal, él abarca todas esas experiencias. Por eso es que cualquiera que pueda leer con sensibilidad a Kafka, se siente tan identificado con esa situación de extranjería, de ser otro, el otro. Sí, aparte la sensación de que uno está en el mundo y que no domina todas las reglas, de que hay gente que anda bárbaro, que es muy hábil, pero justo yo no soy. Entonces, la idea de que nunca se pueden dominar las reglas porque no se conocen. Porque no se conocen, hay que estar, y no se sabe ni siquiera si existen. Claro, hay que tener mucha carpeta, hay que estar mucho boliche, no sé qué, y yo no lo tengo, entonces siempre... Por eso siempre hay normas que son solo para uno, parece uno, claro. Que es el absurdo, porque las normas son universales, pero esas leyes hechas solo para uno, bueno, son los que rigen a ese personaje, que es al mismo tiempo todos nosotros. Es decir, es uno y es único, pero en la medida en que leemos y nos consustanciamos con eso, bueno, claro, eso se universaliza. Hay que decir también que la prosa de Kafka es muy casi burocrática, es muy distante. Él simplemente relata los hechos, no adjetiva, no hace... Es muy escueto para decir, es muy visual, pero muy escueto. Cuenta las cosas, y eso ayuda también a que... uno lee la prosa escrita en 1915 y parece escrita ayer, ¿no? Claro. O sea parece, es muy sobria, fluida, ¿no? en su... digamos, la lectura se hace muy... fluida en un sentido. En otro sentido, claro, es eso de que siempre te topas con que leí, entendí, pero... Y siempre hay ese pero que va a quedar. Sabes que la semana pasada, creo que fue la semana pasada, estuvimos hablando de Felisberto Hernández y entrevisté a Jean-Philippe Bernabé, ¿no? Sí. Bernabé, y entonces él decía que a sus estudiantes, él decía que la prosa de Felisberto es muy fácil de entender. Ustedes el español, y son estudiantes franceses de español, y lo entienden perfectamente. Y que el otro ejemplo, según él, dicho por alemán, es Kafka, que a los estudiantes que son estudiantes de alemán se le pone Kafka y se entiende perfectamente, pues es muy sencillo. Claro, porque el vocabulario además es sencillo, entonces es ese juego de claridad y oscuridad lo que siempre está flotando en el enigma de los textos de Kafka. Quiero contarles, simplemente leerles un poco de la fábula esa que estuvimos hablando, que habla del humor, digamos, de Kafka. Este texto que leí de la comunidad también tiene una gran ironía, ¿no? Claro, o sea, se está riendo del nacionalismo sin decirlo, ¿no? Claro. O sea, son esos 5 son unos tontos que se juntaron y se creen más listos que el sexto, es ¿no? el humor que suscita el absurdo, porque uno frente al absurdo siempre acaba riéndose, porque nos descoloca. Claro. Toda situación absurda, en último término, siempre algo de humor te produce. ¿Sí? Pero sin embargo, Kafka no tiene fama, se la vamos a hacer nosotros, como humorista, como alguien tiene humor. Obviamente. Por ejemplo, aquí tiene una pequeña fábula, que incluso circula mucho en internet porque es un microcuento, es un mini relato, digamos. Dice así: "Ay", dijo el ratón. Un ratoncito es esto, ¿no? "El mundo", dice el ratón, "se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que yo le tenía miedo. Corría y corría, por cierto que me alegraba de ver esos muros a diestra y siniestra en la distancia. Pero estas paredes se han ido estrechando cada vez más rápido. Y ya me encuentro en el último cuarto", ¿no? El hombre está ahí, en el ratoncito. "Y ahí, en ese rincón, está la trampa sobre la cual debo pasar". Y se escucha la voz: "Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo", dijo el gato, y se lo comió. O sea... Claro. Y en el fondo, si uno se pone a pensar, es como la parábola ante la ley. Sí, esta puerta está destinada a ti solamente, pero ahora cerraré. No la pasaste, claro, la vamos a cerrar.
es siempre esa cosa, no sé, difícil de describir. ¿Sabes que una de las interpretaciones de ese Ante la Ley, pero que dice que es muy ingenua, era la de Max Brod, que decía que era como Job, que él decía que el campesino ese está esperando como Job, entonces que le abren y después le cierran la puerta, algo así, como que el hombre no entiende cómo Dios manda en el universo, digamos. Sí, eso también cabe, digo, porque por lo menos se entiende cuál es la ley que rige el universo, claro, si es que hay alguna. Que es lo mismo que hay otro relato, que un poco también yo justo te decía que cuando empezaba a dar Kafka los estudiantes, también les leía otro relato breve que se llama Un mensaje imperial, que también forma parte de la muralla china. Pero, de los chinos, sí, la burocracia china. Ahí está. Entonces el mensaje que el emperador en su lecho de muerte manda al más ínfimo de los súbditos. Y entonces dice, pero ese mensaje, el mensajero que lo lleva tiene que traspasar patios y más patios y terrenos y multitudes infinitas llenas de gente y si lograra traspasar eso tampoco llegaría porque habría otros patios y otras escaleras y otras murallas y otros, bueno, y así sigue. Y dice, y aunque lograra traspasar eso, tampoco llegaría porque frente a él se abre el vasto mundo. Pero tú, dice, estás sentado frente a tu ventana cuando cae la noche y esperas. Es otra vez ese mensaje del emperador que ha muerto, Dios, el Padre, qué sé yo, al que uno quiera pensar, la ley, que rige el universo, que nunca va a llegar, pero que está destinado a un hombre que tampoco, nunca lo va a recibir. Es exactamente la inversa que ante la ley. Claro, pero al mismo tiempo no puede dejar de esperar. Y eso es lo que decía Blanchot, que ese juego con la esperanza y la desesperanza es lo que más angustia en la obra de Kafka. Vos decís también ahí en tu artículo, un poco para ir terminando, Victoria, porque el que lea Carta al Padre va a leer una gran literatura, 40 páginas de Kafka, pero sobre todo él no está haciendo literatura, está hablando de su vida, entonces lo cual es terrible, esa Carta al Padre es terrible porque la vemos en todas sus miserias. Es imprescindible para leer la obra de Kafka. Y sin embargo vos lo que decís ahí, citando creo que a Blanchot también, que lo que logra Kafka es que esa cosa terrible, ese digamos entripado terrible que tenía con su padre, que lo trababa en su vida al extremo que estamos hablando de que alguien de 36 años, que al principio del siglo XX alguien de 36 años era un señor súper mayor, un gran adulto, y sin embargo no podía moverse porque estaba trabada su mente y su corazón por los problemas con el padre. Vos lo que decís es que Kafka logró pasar del yo al él, una cuestión que es íntima y que es un problema real de él, del hombre Kafka, que tenía un problema gigantesco con su padre, lo logra convertir una experiencia universal que sea nosotros. Logra ser literatura con esa experiencia y logra transmitirla, ¿no? Eso es exactamente lo que creo que pasa, sí. Cuando se logra la literatura, ¿no? Cuando se logra transmitir con arte, comunicar una experiencia. Porque lo importante no es hablar del yo, qué es lo que a otros les llega de ese yo, cuando ahí ya se convierte en él, en el sentido de que, bueno, por supuesto, más allá de en qué persona verbal está el relato, es cómo se pasa de una experiencia personal